Buenas a todos. En el vídeo de hoy vamos a ver qué son los patrones de diseño, los distintos tipos de patrones que hay, por qué tendrías que aprenderlo y gracias a ello también cómo tu código va a mejorar exponencialmente y no tendrás que volver a preocuparte del código espagueti en principio. Muy bien, pues estamos aquí en la página de Refactoring Guru. Es una página que está en múltiples idiomas y también en español, y os la recomiendo mucho ya dado que tiene muchos dibujitos y también nos ayuda a la hora de entenderlo con ejemplos en distintos lenguajes de programación. Pero antes que nada, ¿qué son estos patrones de diseño? Bueno, básicamente un patrón de diseño es, dado un problema común que se ha ido encontrando la gente a lo largo del tiempo, es aportarle precisamente una solución común, estandarizada y que ya está demostrado que funciona para este tipo de casos. Como podemos ver, aquí hay distintos tipos de patrones de diseño, como pueden ser los creacionales, que es precisamente los que nos dan la facilidad de crear ciertos objetos, instancias. Los estructurales, que son los que precisamente nos ayudan, como bien pone aquí, a ensamblar objetos en clases en estructuras más grandes, es decir, a acoplar nuestras clases a otras. Y los patrones de comportamiento, que básicamente es de cómo se tratan los algoritmos y las asignaciones pertinentes. Muy bien, entonces, como podéis ver, existen de muchos tipos, podríais meteros y ver un poco en detalle, y yo os voy a hablar hoy precisamente de un par de ellos que son yo diría que unos muy importantes y a su vez muy básicos, porque son los que más vais a ver que se repite, o al menos es en mi caso, que os voy a hablar del patrón. El primero, el singleton, que se utiliza en prácticamente todos los frameworks, ya vais a ver ahora más adelante por qué. El patrón builder, para hacer mucho más cómodo la creación de cualquier objeto. Y también os voy a hablar, a ver si lo encuentro, del patrón strategy, que aquí lo habrán llamado estrategia, pero no lo veo, pero no pasa. Aquí está, el strategy. Esos son los principales que vamos a ver. Y para ello vamos a pasar ahora mismo a mi proyecto. Y nada, así que vamos a ello. Muy bien, pues ya estamos aquí de vuelta y esta vez estamos en mi proyecto de Playground. Recordad, link en la descripción, y me encuentro en la sección de la carpeta de patrones de diseño. Concretamente, como veis aquí, tengo ya algunos preparados. El primero de ellos es el patrón singleton, que ¿para qué sirve? Muy bien, pues lo que se hace y por lo que se usan un montón de aplicaciones es, bueno, en frameworks, es para que tú tengas creada una instancia de una clase y solo se utilice esa, no se estén creando un montón. Esto es lo típico de que si a lo mejor te creas una clase, vamos a decir, padre, y que cada vez que se estén haciendo peticiones y se tengan que estar creando estas instancias, no estés creando un montón de clases padre, sino que te crees solo una y la reutilizas durante toda la aplicación para que sea mucho más eficiente. Y en este caso vamos a ver aquí precisamente un ejemplo primero y ahora os lo explico, porque aquí veis que me he creado una clase, estamos aquí, que se llama singleton, y esta clase singleton yo le estoy pasando un valor, ¿vale? Como veis aquí le estoy pasando el valor foo, y a esta otra clase singleton le estoy pasando el valor var. Esto es muy típico de un ejemplo y luego vamos a obtener los valores de cada clase singleton. Uno pensaría que uno tiene que tener el valor foo y el otro var. Bueno, si lo ejecutamos, como veis aquí, ¿veis? Ya incluso aquí arriba había preparado una descripción, y es de que precisamente ambos tienen el valor foo. Pero ¿por qué pasa esto si resulta que a ambos le han añadido un valor distinto? Bueno, si nos metemos en la clase singleton, para empezar podemos ver lo siguiente. La clase singleton tiene que tener como atributo privado y estático una instancia de ella misma, es decir, para tener constancia de si existe o no. Siguiente punto, su constructor es privado. ¿Por qué es privado? Para que no podamos acceder
nosotros y crear la clase, en este caso singleton es igual a new singleton, ¿vale? Porque entonces estaríamos creando múltiples instancias y no es lo que queremos. Entonces, ¿cómo se hace? Con un punto de entrada único, que en este caso es este método estático que se llama obtener instancia, y le pasamos el valor. El valor es aquí un string solamente para que veáis que tiene unos ciertos atributos, ¿vale? Podría ser otra clase con otros atributos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es que si nuestra instancia interna es nula, pues vamos a crear una nueva instancia y le pasamos el valor que hemos recibido y así se le asigna. Entonces la próxima vez que nosotros vengamos aquí, como ya para la clase singleton tiene una instancia, nos va a devolver siempre esa instancia y así se reutiliza y aprovechamos recursos, ¿vale? Esto lo utilizan, como ya os he dicho, prácticamente diría que todos los frameworks, sobre todo aquí en el framework de Spring Boot. Esto es el scope, es decir, el alcance predeterminado, que todas las clases sean singleton, para darle mayor rendimiento. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar al siguiente patrón de diseño, que es el patrón builder. ¿Alguna vez os ha pasado que habéis tenido una clase muy grande y estáis hasta las narices de tener que crear vuestra clase poniéndole .set, esto, .set, lo otro, .set, lo otro, una línea, una y otra vez? Bueno, existe una manera mucho más fácil, que es precisamente utilizando el patrón builder. Como veis aquí, yo tengo aquí una clase persona, pero lo estoy creando con este constructor especial que es un person builder, ¿vale? Y aquí, ¿qué hago? Encadeno, que aquí yo lo he puesto con el nombre de setHeight, pero una cosa que se puede hacer es que podría haberlo llamado solamente altura, aquí edad, aquí nombre, ¿vale? Le paso los valores, le pongo un método build al final, que esto es por convención, y es el que me genera mi clase persona, ¿vale? Si yo le doy aquí clic, ¿veis? Aquí están todos mis atributos. Hay un atributo teléfonos que, como no lo he puesto, pues se queda en nulo. ¿Cuál es la magia detrás de todo esto? Bueno, si nos vamos aquí a la clase persona, veis que tengo mis atributos, aquí hay getters y setters normales, pero aquí hay algo que tener en cuenta, que es que mi constructor principal es privado, ¿vale? ¿Y qué recibo? Yo recibo un objeto person builder y ya de ese builder yo le voy poniendo todos los atributos que le corresponden. ¿Y dónde está esta clase person builder? Muy fácil, nos bajamos aquí abajo y dentro de la propia clase está nuestra clase person builder y tiene los mismos atributos que nuestra clase person. Luego tiene un constructor vacío por defecto y aquí es donde surge la magia, ¿veis? ¿Os acordáis que yo había puesto antes en cadena uno tras otro .setName, .setLastName y lo iba encadenando todo? Bueno, esto se debe a que al final este método, a diferencia de otros setters normales que no devuelven nada, como lo que hemos visto arriba, este devuelve un objeto person builder. Entonces, como estamos devolviendo constantemente el mismo objeto, podemos después volver a poner los distintos métodos y encadenarlos uno tras otro. ¿Ves? Se return this, se devuelve a sí misma esta clase. Y de por medio asignamos los valores. Y luego cuando ya hacemos el método build, devolvemos el objeto persona, porque aquí retornamos un nuevo objeto persona con el constructor que hemos visto ahí arriba y le estamos pasando el person builder, que es esta instancia en la que estamos aquí nosotros trabajando. Algunos diréis, esto es un coñazo, tengo que hacer código doble prácticamente. Bueno, ya hay otras librerías, como puede ser en el caso de Java con Spring, que es el Project Lombok, que te permite poner arriba en la clase del todo. Igual que hay para que no tengas que poner getters, setters y otras cosas, escribes en este caso @builder y ya te lo crea automáticamente y tú no tienes que preocuparte de esto. En otros lenguajes de programación seguramente tiene que haber algo parecido, pero lo desconozco. Pero aquí en Java es esto como funciona.
Muy bien, y con este ya hemos visto el patrón builder. Vamos a pasar al siguiente, y para mí uno de los más importantes, que al final muchos son como variaciones de este, que es el siguiente, nuestro patrón strategy. Os pongo en contexto. ¿Alguna vez vosotros habéis tenido una funcionalidad? En este caso lo estoy haciendo con un método de pago. Vale, entonces tenéis un método de pago. Igual empezáis y solo pagáis con tarjeta de crédito o Visa. Luego más adelante le metéis para que pueda tener un método de pago con Stripe. Luego más adelante que si ahora acepta a Bizum, que si acepta otra cosa. Y al final estamos haciendo lo mismo, que es solamente hacer un pago, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que conlleva esto? Seguramente la mayoría de la gente lo que acaba haciendo es que tiene una clase, que será una clase de servicio, y esa clase de servicio tiene un switch enorme, en el cual primero es, en el caso de que sea Stripe, y coge y le mete aquí, o igual un montón de código para que lo haga con Stripe. Si es con Visa, en otro caso del switch, que lo haga de esta otra manera. Vale, y al final va creciendo mucho esa sola parte, e incluso si lo separáis en otras clases que son dependencias, va a seguir creciendo mucho, y se supone que rompe uno de los principios Solid, que es precisamente el de Open Close, que hacía referencia de que una clase está abierta a cambios y cerrada, o sea, que no deberíamos básicamente en una clase estar constantemente, si hace falta añadirle nueva funcionalidad, tener que estar abriendo la misma clase y metiéndole nueva funcionalidad, sino que esa clase debería no tocarse y añadirse la nueva funcionalidad con otras clases. Vale, ¿y cómo se soluciona esto? Muy fácil, con el uso de interfaces, básicamente, y las implementaciones de estas interfaces. ¿Cómo lo hemos hecho? Nosotros tenemos aquí una interfaz que la he llamado ePayment. ¿Y qué hace esta interfaz? Bueno, para empezar, esto me lo puedo cargar, no hace falta que poner el público. Y lo que he hecho es que tenga un método pagar y un método, bueno, y reciba una cantidad de dinero y devuelva un booleano, ¿vale? Así va a funcionar nuestra lógica de pago. También le he puesto otro método, pero bueno, no lo he implementado, no pasa nada. Lo que importa es aquí el método de pago. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Esto es una interfaz. No podemos instanciar una interfaz, sino que tenemos que hacer que una clase implemente esta interfaz. Es como un contrato, ¿vale? Entonces, a partir de ahora, toda la lógica de un tipo de pago va a ir en una clase. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, aquí tengo mi clase de Stripe, y en este caso la clase de Stripe nos dice que implementando el método ePayment yo directamente aquí tengo esta lógica. En este caso lo he hecho más sencillo, en el sentido de que si utilizamos el método de pago de Stripe nos devolverá verdadero, y esta que es la clase de Visa Payment Service, y si nos devuelve Visa, o sea, y si utilizamos el método de pago de Visa nos va a retornar falso, ¿vale? Entonces, ¿dónde entra la magia de todo esto una vez que ya tenemos creadas las implementaciones? Vale, lo que haríamos sería aquí en nuestra clase donde tuviésemos la lógica de nuestros pagos, tendríamos que tener definida una lista de la interfaz de pago, ¿vale? Y aquí es donde entra lo importante. Yo cojo y a esa lista le añado una instancia del método de pago por Stripe y otra del método de pago por Visa. Entonces, ¿cómo sabemos cuál método usar y cuál no? Aquí lo que estoy haciendo es que esta lista le hago un string y lo voy a convertir en un mapa, clave-valor, ¿vale? Como un diccionario, donde la clave será algo que nosotros sepamos. Por ejemplo, si nos llega una información tenemos que saber qué se está haciendo con una tarjeta de crédito,
¿vale? Es como un identificador que nosotros nos habremos encargado de traer hasta este punto, que es el que iría dentro del switch, básicamente, por ejemplo. Entonces, tenemos esa clave y tenemos como valor la implementación del pago que le corresponde. Por ejemplo, clave Stripe, implementación Stripe Payment Service. Muy bien. Eso es lo que hace básicamente esto, que yo aquí lo estoy haciendo más simple porque solo me estoy cogiendo el nombre sencillo de la clase y luego me estoy trayendo la function identity, es básicamente la propia clase, la implementación. Entonces yo llego aquí y de mi mapa le digo, oye, que quiero hacer un tipo de pago de Visa con 20 euros y después de eso voy a imprimir el resultado. Si yo lo hago, ¿veis? Con Visa me ha dado falso. Pero si yo lo hago con Stripe, volvemos a ejecutarlo, me ha dado verdadero, ¿vale? Yo sé que primero este nombrecito se ve raro porque lo estoy cogiendo de la clase, ¿vale? Y también el hecho de que hayamos tenido que meter estos dos campos aquí. Esto se puede hacer porque con la inyección de dependencias, por ejemplo en Spring Boot, si pones en un constructor solamente esta lista de tus interfaces, ya automáticamente te va a añadir estas implementaciones y luego tú solo tendrías que en una variable tuya hacer esta lógica. Y también hay una anotación para definir los nombres y que sea más fácil, no coger el nombre directamente de aquí, de la clase. Pero ya habéis visto que en un punto centralizado tenemos diferentes maneras de poder procesar toda esta información y ya esta clase no se toca, se queda así. Nuestra lógica es añadiendo nuevas clases, ¿vale? Hay gente que es un poco escéptica con esto porque al final todo esto viene de patrones de diseños de hace muchos años y a día de hoy con el uso de, por ejemplo, funciones anónimas con lambdas y otras cosas, como que ya igual no han cogido tanto sentido. Yo personalmente veo que en caso de duda y de que no saber una mejor alternativa, es mucho mejor utilizar estas estrategias clásicas de toda la vida que, aunque es cierto que toda tu lógica va a escalar añadiendo muchas más clases, si lo tienes bien organizado en carpetas, al final yo diría que esto es más beneficioso que negativo si no se te va de las manos a aplicar 100.000 patrones de diseño innecesarios y te va a ayudar a evitar código espagueti. Y yo lo he vivido mucho, que había en proyectos en los que he trabajado cero conocimiento de este tipo de patrones, era un código espagueti muy difícil de mantener y cuando yo lo he ido aprendiendo mejor con el tiempo y ahora en el proyecto en el que estoy, que se aplican muy bien, yo esto lo veo que es mucho más fácil y se entiende y es mejor. Entonces nada, espero que os haya gustado. Si tenéis cualquier duda o sugerencia me lo podéis dejar aquí abajo en los comentarios y espero que os haya gustado. Chao.